Entonces ahora voy a continuar con las bases técnicas. Y como te dije, las bases también se ve el área administrativa y técnica. A la administrativa le hacemos preguntas para que el fondo nos responda y esa información nosotros tenemos que considerarlo al momento de postular un proyecto. Sucede lo mismo con la misma base pero del área más técnica. También tenemos que hacerle preguntas a las bases para saber qué nos dice respecto al área técnica. Y estas preguntas son solamente 2, no son más que 2, así que es poco. Pero son muy importantes a la hora de postular. Y la primera es ¿qué postular? ¿Qué cosa voy a postular? Y la segunda es ¿cómo evalúan? ¿Cómo evalúan el fondo concursable para ver si gana o no gana? Si se adjudica o no se adjudica. En otras palabras, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Entonces vamos primero con ¿qué postular? ¿Qué cosa puedes postular? A modo de ejemplo, como te dije, este fondo, que es el Fondo Nacional de Seguridad Pública, aparece un listado largo de distintos como líneas de acción, programa o acciones, derechamente, que puede estar haciendo una organización al momento de postular un fondo. Y aquí aparece un listado. Por ejemplo, prevención comunitaria del delito y la violencia, patrullaje preventivo, prevención de violencia contra las mujeres, reinserción social, prevención de violencia escolar, recuperación de espacios públicos, equipamiento comunitario, alarmas comunitarias, etc. Y ahí existe un largo listado. Entonces, ¿te recuerdas que hice una pregunta en la sesión anterior? Que fue, ¿qué sucede con las organizaciones que no abordan la prevención del delito y la violencia? Porque claro, acá el listado que me está diciendo, como podemos ver, un listado que está diciendo que todo es respecto a la prevención de la violencia, como aparece, y del delito. Pero si mi organización es, como vimos en el webinar, como aquí en el chat, comentaban que son del área cultural, por ejemplo, o que trabajan con niños con trastorno de espectro autista, con TEA, entonces eso no tiene mucho de prevención del delito. Entonces, ¿cómo estas organizaciones pueden postular? ¿Quedan afuera? Bien, y eso es lo que vamos a estar respondiendo ahora. A modo de ejemplo, solamente como para ejemplificar, yo puse como estas 3, pero posiblemente de 2 ejemplos, para no alargarme mucho, pero, por ejemplo, la prevención de violencia escolar, considerando una organización que es del área cultural, la que es justamente la que nos escribió en el chat. Entonces, y que son varias también del área cultural. Entonces, ejemplos para ello. Ustedes podrían postular este fondo siempre y cuando que su proyecto del área cultural le den su matiz de prevención del delito y la violencia. Me explico, y aquí hago un ejemplo. Por ejemplo, hay algo habitual que se da en los colegios, que los cursos que van años más avanzados, hay un aprovechamiento hacia los cursos que son inferiores, y siempre genera conflicto, donde los más grandes se aprovechan de los más chicos. Bueno, eso lo vemos en la sociedad, etc. Pero en este ejemplo también lo vemos ejemplificado en un colegio. Entonces, ¿cómo podría ser que una fundación o una organización, una ONG del área cultural pudiese postular este fondo, pero darle este matiz de prevención de violencia escolar? Bueno, pueden hacer talleres de obras de teatro o de artes escénicas, donde los participantes del taller tienen que ser 2 cursos distintos, de 2 grados inferiores. Por ejemplo, al menos en Chile existe el 8º y el 6º básico. O sea, estos 2 lo tienen que agrupar y en los talleres tienen que haber personas de ambos grupos para poder desarrollarse. Y de esa manera, a través de las artes escénicas, los talleres artísticos, incluso no puede ser necesariamente una obra de teatro, puede ser del área cultural, no sé, pintura, diseños digitales, a lo mejor para los chicos que sean más tecnológicos, o dibujos digitales. Entonces, pero que de alguna manera esté pensado en que estos 2 segmentos se agrupen para evitar la violencia entre los distintos cursos de un colegio en particular. Entonces, es la misma fundación cultural que le está dando su matiz más de prevención de violencia escolar, pero sigue haciendo sus cosas, sus talleres culturales. En este caso, solamente tiene que ser flexible para poder acomodarse al fondo. Otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, recuperación de espacios públicos, que sería, no sé, una organización de medio ambiente que vela por el medio ambiente o se enfoca en aquello. Y lo que pueden hacer esta organización, por ejemplo, es detectar qué zona crítica o zonas rojas, como le llaman,
hay en una villa o en una población en particular, cuál es la zona crítica, el espacio que está botado, que hay basural o que hay personas que trafican o consumen droga. Entonces pueden plantear un proyecto donde levantan esa información, qué está sucediendo en ese sector, la tasa de violencia, etcétera, distintos datos que puedan argumentar esto, que eso lo hablaremos en la siguiente sesión, es cómo justificarlo, pero simplemente a modo de este ejemplo, por ejemplo, ellos pueden decir, ok, ese sector, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un invernadero. Vamos a hacer un invernadero comunitario donde agrupan esta organización junto con la junta de vecinos y todos los vecindarios de aquí a limpiar el terreno, a empezar a sembrar y generarle un toldo como invernadero donde incluso los mismos frutos pueden ser beneficiados los mismos vecinos, donde puedan ir a cosechar ya sea sus tomates o plantas como menta, entre otras cosas. Entonces eso es la utilización de un espacio público que al utilizarlo o a recuperarlo evita la delincuencia, la droga en ese sector porque ya está utilizado. Hay una participación entre el vecindario y adicionalmente la organización del área ambiental se sigue conociendo que es del área ambiental. No está contratando guardias, no está comprando cámaras de videovigilancia, no está comprando alarmas comunitarias. No se está enfocando en eso, sigue siendo el área de medio ambiente, pero con su matiz o moldeado de alguna manera para la prevención de, en este caso, específicamente la recuperación de espacios públicos. Y ahí entraría este proyecto sin ningún problema, una organización del área ambiental. Creo que en algunos videos lo he dicho, pero último ejemplo, en recuperación de espacios, nosotros por años estuvimos un proyecto que nos ocupábamos, ocupar no de como los ocupas, lo que ocupan una casa así de manera ilegal. Bueno, hacíamos eso más o menos en unas plazas, en unas zonas críticas de una población. Y llevamos deportes itinerantes, donde eran distintas estaciones con distintos deportes, para que no solamente el que juega la pelota vaya, sino que el que juega la pelota, el que juega básquetbol, el que juega voleibol, el que juega ping-pong, el que anda en patinaje, o sea, distintos deportes. Ocupamos toda la plaza, incluso cerramos las calles. Pero en un barrio donde era un lugar donde se llama como zona roja. Entonces, en ese lugar hacíamos cada una de estas actividades y eso permitió que los vecinos con sus niños salieran de sus casas y empezaran a utilizar este espacio donde era bonito, o sea, había harta inversión en la infraestructura, pero no era utilizado porque se pasaba mucho en lo que era la delincuencia y la drogadicción en ese lugar, el consumo de droga. Entonces empezaron a salir la gente con los niños y empezaron a participar, incluso que aún recuerdo personas que incluso que consumían empezaron a participar y a conversar con los vecinos. O sea, es una integración, para mí era hermosa onda ver eso. Y uno de los bueno, aquí me estoy desviando un poco, pero incluso uno de aquellos que participaba me dio un abrazo y me dio un beso acá, me dio un abrazo, que era uno de los chiquillos que consumía droga, pero era papá. Y me decía, gracias porque esto me permite de tener la mente ocupada, incluso me permite traer a mi hijo, o me parece que tenía una hija, a mi hija a la plaza y pudiese jugar con otros niños. Entonces, esa es la riqueza cuando mezclamos lo que podemos hacer, en este caso eran áreas más deportivas, pero mezclarla o ser más flexible, y en este caso utilizamos la recuperación de espacios públicos. En ese caso, este fondo nosotros libremente podemos postular, o este proyecto podemos libremente postular en este tipo de fondos, y podemos decir que tiene que ver el área de deporte con el área de violencia y prevención. Bueno, si hacemos este match y estamos un poco más flexibles en nuestra mente, se puede sacar mucho de aquello. Entonces, lo que quiero decir al final es que en qué postular tu organización, independiente de lo que haga, puede postular cada uno de estos fondos siempre y cuando es flexible a acomodarse a las bases. Y por eso es importante saber qué cosa poder postular, qué pide el fondo concursal postular, y luego cómo nosotros los moldeamos de lo que somos, no dejamos de ser lo que somos, de lo que somos, cómo nos moldeamos para postular aquello que pueda servir en ese fondo, que así adjudicarlo. Bien, Incubadores, ¿cómo estamos hasta ahí? Vamos por la parte final. Incubadores, esto aún no se acaba. Anda el siguiente video para que sigas viendo contenido respecto a los fondos concursables.